Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Mache Moreno y me alegra mucho que estés por acá porque hoy voy a hablar algo lindo, precioso, maravilloso y mi camiseta lo dice, sobre periodismo. Te voy a contar la historia del periodismo brevemente, pero antes que nada, suscríbete, marca la campanita, dale amor a este video, dame like y por supuesto compártelo porque tal vez alguien se puede enterar o esté buscando esta información. O a ti que te gusta enterarte de cosas chéveres, te gusta la comunicación, te gusta el periodismo, llegaste por acá. Así que ayúdanos a crecer. Hoy vamos entonces a hablar sobre la historia del periodismo. Establecer una fecha concreta en la que nació el periodismo sería muy difícil. Es recién en el siglo XIX que se lo estableció como tal. Pero si nos vamos al pasado, vamos a irnos a la antigua Grecia. Heródoto es considerado el padre de la historia, ya que él escribió historias que le contaron y también lo que él veía. Además, sacaba conclusiones en sus escritos sobre los hechos que estaban dándose y por supuesto le podríamos decir que fue un reportero con su estilo al momento de narrar ciertas historias. Otros antecedentes periodísticos también se lo podríamos dar al Acta Diurna, que eran textos escritos en paredes blancas en los que Julio César mandaba a relatar los éxitos que lograba en todas sus guerras a través de Europa. Se podría decir que en aquella época este tipo de periodismo era dirigido a grandes élites, aquellos que tenían acceso a la lectura, a la educación y por ende podían conocer lo que estaba pasando. En la Edad Media también se podría contar con otro capítulo del periodismo. La mayoría de la población en Europa era analfabeta, entonces estaba estrictamente obligada a escuchar y a seguir las doctrinas que se le entregaban de parte de los clérigos. Ellos daban normas, daban noticias, informaban y la gente le creía. Esto también se modificó más adelante, cuando al final del siglo XV y a principios del XVI se dio las 95 tesis de Martín Lutero, rompiendo entonces la hegemonía eclesiástica. Es así que comenzó también a darse una explosión cultural. Comenzaron a surgir ya textos, las personas tuvieron más acceso a la lectura, ya hubo menos analfabetismo y por supuesto la literatura comenzó a surgir mucho más. Podríamos también catalogar esto como un nuevo periodismo de aquella época. Y desde luego que esto tomó gran relevancia y cambio ya mundial cuando apareció la imprenta en 1440. Claro que la burguesía también era la que tenía mayor acceso a los libros, pero el mundo ya se revolucionó al hecho de poder reproducir textos de manera más fácil. Antes, imagínense, era escribir. Por eso es que en las abadías, mayormente, en las grandes librerías, en las grandes bibliotecas, de aquel entonces, se encontraban estos escritos. Con la imprenta se transformó la manera de compartir el conocimiento, de compartir estos textos. Más adelante, en Venecia comenzaron a aparecer las famosas gacetas, que primero se llamaba gazzetanti. ¿Y qué eran? Principalmente eran papeles repartidos por los comerciantes que contaban lo que habían traído a las costas de Venecia. Y por supuesto, esto se fue compartiendo de persona en persona, ya había más gente leyendo desde luego y así surgió otra forma de informar. También los conocemos como pasquines, pero esta gaceta informaba concretamente cosas de negocios, de comerciantes y después fue tomando un tinte político a la hora de compartir esta información. En 1529 se da un giro increíble al aparecer lo que podría denominarse como uno de los primeros periódicos en circulación. Apareció en Viena, era un periódico pequeño que se compartía a mediados del siglo XVI y se lo encontraba principalmente en Europa y en grandes ciudades como en Londres y París. Ya con la circulación periódica, digamos que los medios de comunicación comenzaron a aparecer. Fue en Francia y el Reino Unido que realmente el valor periodístico comenzó a tomar importancia, porque se comenzaron a proliferar este tipo de publicaciones, pero dirigido también a la élite. Y además, las ilustraciones, recuerden que no había foto todavía, las ilustraciones tenían
gran valor a la hora de contar una historia. Fue en el año 1789, con la Revolución Francesa, que este tipo de publicaciones tomó otro giro. De manera encubierta comenzaron a circular gacetas, periódicos, textos revolucionarios que por supuesto motivaban a la gente a levantarse en contra de las autoridades. Esto, por supuesto, ya tomó otro tipo de intención, un tinte político, un tinte enfocado en la sociedad, en la gente, en el pueblo, que gracias a estos informativos, estos documentos, ya podían saber lo que estaba sucediendo y planificándose para dicha revolución. Ya en el siglo XVIII, el periodismo comenzó a hacerse un poco más accesible al pueblo. Los costos de impresión comenzaron a abaratarse un poco y por supuesto la gente, ya lo comenté, ya leía mucho más, ya tenía mayor acceso a la alfabetización y por supuesto deseaban conocer lo que estaba pasando en el mundo. Aquí podríamos hablar de este término que fue la industrialización del periodismo, en el que también ya las personas se preparaban y se interesaban más para poder comunicar e informar de una manera más estructurada. Y en 1852 podríamos decir que nació la primera agencia de noticias de manera oficial. En Francia, la agencia Havas, que a través del telégrafo, medio de comunicación de la época, mandaba informaciones noticiosas, datos interesantes al resto del país. Es ahí donde ya se genera entonces esta periodicidad, esta continuidad en el hecho de informar día a día lo que estaba sucediendo. Y ya más cerca a nuestra época, desde 1870 hasta casi la Primera Guerra Mundial, la guerra entre los medios de comunicación fue muy fuerte, especialmente en Estados Unidos, en donde también surgió ya el sensacionalismo y surgió otra forma de ver y hacer política. Aquí aparecen dos visionarios y por supuesto sensacionalistas de la comunicación o del periodismo que vivían en una lucha constante en Estados Unidos, ya que el periodismo como tal se estaba ya formando, tomando mucha fuerza y ya la gente validaba el hecho de que existían los periodistas y la prensa como tal. Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, con dos visiones de cómo debía hacerse el periodismo. El uno defendía el hecho de que las historias tenían que tener emociones, sensacionalismo, y el otro pensaba que todo se valía con tal de que los periódicos se vendan, el amarillismo. Hay una pequeña diferencia que tal vez nos podría confundir. Y con los intereses generados en torno a la comunicación, al periodismo como políticos y económicos y por supuesto netamente los informativos, ya aparecen más adelante otros medios importantes como la radio, como la televisión, toman fuerza, son utilizados para adoctrinar, para informar, etcétera, etcétera, etcétera. La historia creo que la conocemos un poco, pero en todo caso hasta el día de hoy todos importantes. Y ahora tenemos el periodismo digital, por el cual en este caso me comunico con ustedes y por el cual también me he logrado informar sobre esta historia para poder contárselas a ustedes. Y si te ha gustado esta información, te pido que te suscribas, marques a la campanita, lo compartas y le des like. Por supuesto, para ayudarme a crecer. Ya mismo somos 1000 y no creo en nadie. Y si llevas el periodismo en tu piel como yo, también te va a gustar ir al otro canal que tengo, Datociencia Ecuador, Facebook, Twitter, Instagram y canal YouTube, donde también subo videos e información sobre periodismo científico, o sea, basado en el periodismo científico, con el fundamento académico del periodismo. En fin, tú ya sabes. Sígueme por allá y si te gustan los accesorios, sigue @milola_a_la_moda en Ecuador y por supuesto te van a gustar. Así que anda por allá. Recuerda que una periodista también tiene que estar bien presentada y con accesorios. Nos vemos en un próximo video. Gracias por haber estado por aquí. Chao, chao, te me cuidas.